esta mañana. Qué presencia del Espíritu Santo se está paseando por este lugar. ¿Por qué no levanta su mano y cantemos una vez más esa parte de ese canto? Vamos a adorar a Dios nomás, aleluya, por unos minutos más y dale honra, dale gloria, dale alabanza. El que vino y salvó tu vida, a Él dale la gloria en esta mañana. Hermanos, suéltese en la presencia de Dios. Aleluya. Y estamos cantando, Señor, pondré mi confianza en ti. No hay un lugar más seguro que estar escondido en la roca y en la piedra que es Cristo Jesús. Y Señor, en esta mañana aquí hay un pueblo agradecido contigo. Tu palabra dice: entra por sus puertas con acción de gracias. Señor, gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu presencia. Gracias porque cuando me siento cansado viene tu Espíritu Santo y me fortalece. Gracias porque cuando me siento enfermo, Señor, puedo clamar a ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Gracias, Señor, porque cuando me siento triste, dice la palabra que en mí hay un río de agua viva que fluye para la vida eterna. Hay un gozo que el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. Gracias porque estamos en tu casa en esta mañana. Los que están viendo en línea, bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Los que están escuchando en la radio, bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Una casa que alaba a Dios. Una casa que bendice a Dios. Una casa que recibimos de Dios. Gracias, Señor. Y cualquiera sea la necesidad que tenga tu pueblo, Padre. Dice tu palabra, Señor, que venían los enfermos, los cojos, los ciegos, y todos fueron sanados. No importa qué condición que vengamos, lo importante es venir a los pies del Maestro. Y aquí está un pueblo que viene a los pies del Maestro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios con unas palmas? Aleluya. Así con una sonrisa, saluda a la persona que está a su lado, hermano, y puede tomar su lugar en esta mañana. Que el Señor los bendiga a todos en esta mañana, Iglesia del Pueblo. Y Pastor Rubén Villarreal, él se encuentra fuera del pueblo, y pues a mí me tocó la bendición de compartir la palabra con ustedes. Amén. Y espero que hagan corazones abiertos
y que se ponga el cinturón. Porque los temas que tenemos para esta mañana, hermano, no son fáciles, son temas profundos. Van a conmover algo en nuestro espíritu, va a cambiar algo en nuestro carácter, pero yo quiero que en esta mañana usted no se enoje conmigo. Pues quiero que en esta mañana usted diga: Señor, gracias por hablarme. Porque cuánto necesitamos que el Señor nos hable. Estaremos orando por Pastor Ruben para que regrese con bien, y el próximo domingo él estará con nosotros. Pero en estos domingos, hermano, Pastor Ruben ha estado predicando sobre lo que conocemos como la Semana Santa. Desde el domingo de Palmas, también conocido como la entrada triunfal sobre un asno, hasta su resurrección. El domingo pasado, Pastor predicó sobre los acontecimientos del día lunes de la Semana Santa, donde Cristo maldijo la higuera y purificó el templo. Este domingo hablaré sobre lo que ocurrió, lo que es el día martes de esa Semana Santa, pero específicamente estaremos tratando con los fariseos y también con el sermón de Jesús en el Monte de los Olivos. Solo que son dos temas mucho profundos. Le pido que ponga atención a la palabra. Hay una palabra que Dios quiere depositar a su espíritu, a su vida, y prestemos atención a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de estos temas. Esta semana, llamada la Semana Santa, es la semana más crucial de nuestro Señor Jesucristo. Se aproxima ya lo que es el Viernes Santo, el viernes de crucifixión. El domingo es el día de resurrección. Pero en esa semana, hermano, lo que aconteció y lo que sucedió para llegar a ese viernes, ¿sabes? Cuando Jesús volteó las mesas, la purificación del templo, amén. Y hoy llegamos a lo que es el martes. Y lo que sucedió en el martes fueron dos cosas, hermano. Trató severamente Jesús con los fariseos, y también se sentó en el Monte de los Olivos, capítulo 24 respectivamente, y ahí Jesús comenzó a enseñar. Pero antes de entrar a la palabra, amén, quiero nomás dar un anuncio breve. Quiero decirle a todos los que son padres de jóvenes que están aquí reunidos en esta mañana. Nosotros necesitamos más de Dios, pero también los jóvenes. Solo que padres, ayúdenos. Cada primer viernes del mes se llama The Spot. Traiga a sus jóvenes. Créeme, hermano, que Dios está hablando a sus vidas. Bueno, fue el comercial de la mañana. Amén. Vamos a ver lo que el Señor 5, verso 20, porque verdaderamente este verso da lo que es el summary, ¿verdad? El summary de cómo Jesús trata con los fariseos. Y dice la palabra de Dios: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Lo voy a repetir una vez más, porque es importante que entendamos lo que Jesús está diciendo a través de este verso. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús nos está diciendo: si queremos entrar al reino de los cielos, nuestra justicia, en otras maneras, nuestra conducta debe de superar aquella de los fariseos. Amén. Entonces ese es el resumen de ese verso. Nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro hablar, nuestro trato con nuestro prójimo debe de superar la de los fariseos. Como nosotros nos acercamos a Dios, como nosotros servimos a Dios, debe de superar a lo de los fariseos. Y es interesante que Jesús habla y hace una comparación con los fariseos, porque en ese tiempo, usted sabe que los fariseos era el grupo religioso del tiempo de Jesús. Los fariseos, entre los fariseos estaban los escribas, y había otro grupo también religioso llamado, los saduceos, y ellos, hermanos, también juntamente con los fariseos
componían lo que era el grupo religioso del tiempo de Jesús. Ahora, los fariseos eran los que usaban el manto, los que les gustaban que le digan rabbi, maestro, que les llamen padre. A los fariseos le encantaba la atención del pueblo, les encantaba la atención que la gente le daba. Ellos también eran conocedores o eran estudiosos de la Torá, conocían la palabra al frente y al revés. Pero hay una cosa que ellos no hacían, hermano: no sabían cómo aplicar la misericordia. Y para mí ese es un punto muy importante, porque Jesús nos dice que si nuestra justicia no es más grande o es más que la de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Me está dando a entender que en el reino de los cielos no van a entrar religiosos. Aleluya. Por eso les dije, póngase su cinto, ¿verdad? Aleluya, porque son temas delicados. Cuando yo hablo de religioso, no estoy hablando, hermano, de aquellas personas que vienen a la iglesia semanalmente. No, yo hablo de aquellas personas, oiga bien, que cargan una Biblia, pero no hay misericordia en su corazón. Aleluya. Ese es un fariseo. Me refiero a aquellas personas que tienen mucha palabrería, aleluya, de la palabra, mucha palabrería de nuestro lenguaje cristiano, pero su conducta no refleja lo que ellos declaran con su boca. Su conducta no está al paso con la confesión de su boca. Esa es la definición de un fariseo. Y Jesús dice, yo no vengo, en otra palabra, Jesús dice, yo no vengo a establecer otra orden de fariseos. No, yo vengo a establecer discípulos. Discípulos. Y vengo a establecer discípulos que sigan mi ejemplo. Y el ejemplo que Cristo nos dejó es un ejemplo maravilloso. Jesús dijo que el que quiera ser grande, que sea pequeño. Jesús dice que no venimos a ser servidos, sino venimos a servir. Y vemos nosotros el diferente trato que Jesús tuvo al contraste de los fariseos. Y lo hablo, hermano, porque en el día martes, en el capítulo 23 de Mateo, no tenemos el tiempo de leerlo todo, pero en el día martes Jesús, hermano, finalmente soltó la bomba atómica contra los fariseos. Aleluya. 3 años los fariseos lo estaban hostigando. 3 años los fariseos lo estaban juzgando a Jesús y a sus discípulos. 3 años estaban cuestionando todo lo que Jesús hacía. Y cada milagro que Jesús producía, sea sanar a un enfermo, o un ciego que comenzó a ver, o una mujer que Jesús le perdonó sus pecados, en cada instante siempre los fariseos, en vez de darle gloria a Dios, los fariseos tomaban un paso hacia atrás, doblaban sus brazos y juzgaban el acto. Y es por eso que Jesús en el capítulo 23 finalmente suelta la bomba atómica, aleluya, en palabras cotidianas, pero Jesús confronta y trata con los fariseos directamente. Y en el capítulo 23, Jesús usa esta descripción o llama a los fariseos con las siguientes palabras. Les llama, oiga bien, les llama hipócritas, guías ciegos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Oiga, hermano, qué feo, hermano. Qué feo. Muchas veces cuando tenemos nosotros la imagen de Jesús, siempre pensamos que Jesús está sentado en el monte de los olivos, ¿verdad? Pasivo, en paz y con el viento, ¿verdad? Corriendo sobre su pelo, y todo está completamente perfecto. Pero la realidad es que Jesús también tiene un celo santo. Y la realidad es que cuando Jesús
como lo predicó Pastor Ruben el domingo pasado, cuando volteó las mesas, entró un enojo santo en él acerca de las cosas sagradas, las cosas santas, las cosas eternas. Y aquí en el capítulo 23, cuando Jesús finalmente les dice fariseos hipócritas, no es porque Jesús no les había dado la oportunidad, porque suficiente oportunidad Jesús les dio a ellos. Sin embargo, algunos de ellos sí secretamente servían a Jesús. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo en capítulo 3 verso 1 fue uno de ellos que secretamente servía y seguía a Jesús, pero públicamente no podía hacer esa confesión de fe, porque sabía que públicamente sus amistades, los otros fariseos, ¿verdad?, lo iban a criticar. Y la realidad es que cuando llegamos al capítulo 23, Jesús sabe que la cruz está por adelante. Jesús sabe que la resurrección está por adelante y que lo que se tiene que decir no tanto por aquellos que lo están viviendo en el momento, pero también en una gran lección para aquellos que en un futuro iban a leer estas palabras hablando de usted y de mí. Entonces Jesús dejó estas palabras para hablarnos a nosotros, hermano, para que nosotros no sigamos una conducta que no le agrada a Dios, y que no tengamos un carácter que no le agrada a Dios. Y yo sé que cuando hablamos de conductas que no le agradan a Dios, lo primero que viene es aquellos que toman licor, es aquellos que maldicen, es aquellos que viven una vida desenfrenada, es aquellos que viven una vida de rebeldía, y es lo primero que se viene a nuestra mente. Pero Jesús está alterando nuestra perspectiva, y Jesús nos está enseñando que no solamente el que está perdido en su pecado se encuentra rebeldía, pero también el que carga Biblia, y la Biblia que carga no lo ha transformado de corazón, ese también está en la misma condenación como aquel pecador, vil pecador que está perdido. Qué tremendo es esto, hermano. Esto es sumamente tremendo. Y es tan importante, iglesia, que nosotros sigamos un cristianismo que no sea un cristianismo de fariseísmo. En otras maneras, que no sigamos un cristianismo de constantemente juzgar al prójimo, juzgar al hermano y a la hermana que está a nuestra izquierda y derecha. No caminar un cristianismo, hermano, que estamos dudando de todo lo que Dios está haciendo en este lugar. ¿Será cierto lo que recibió la hermana? ¿Será cierto el testimonio que dice el hermano? No caigamos nosotros en una falsa noción de cristianismo, que pensamos que ese es el cristianismo cuando no lo es, sino que nosotros, hermano, podemos seguir el cristianismo que Cristo nos dejó. ¿Cuál es? El de la compasión, amor y misericordia al prójimo. Ese es el cristianismo que Cristo nos dejó. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Se acuerdan, mi hermano, cuando trajeron a aquella mujer adúltera y la aventaron a los pies de Jesús? Estos hombres fariseos, hermano, listos ya con piedras en mano, hermano, para matar a esta mujer. Piedra en mano para ejecutar juicio contra ella. Y ella en el piso llorando, me imagino, por su vida, llorando por su vida. Y estos hombres, hermano, estos hombres con piedras en mano, listos para apedrearla, la arrojaron a los pies de Cristo para tentar a Jesús. Y le dijeron a Jesús, la ley de Moisés dice que si una mujer es encontrada sorprendida en el acto de adulterio, merece ser muerta. Pero ¿tú qué dices? Y Jesús comenzó a escribir en la arena, comenzó a escribir en la tierra. No se sabe lo que escribió Jesús, pero algunos estudiosos dicen que quizás cuando Jesús comenzó a escribir el pecado de cada uno de esos fariseos.
Pero Jesús comenzó a escribir en la tierra, y cuando terminó de escribir se levantó y Jesús dijo estas famosas palabras que ahora las conocemos: el que sea libre del pecado, que arroje la primera piedra. En otra manera, Jesús le dijo: si tú te crees mejor que ella, si tú eres perfecto en todas las áreas, entonces adelante, avienta la piedra. Pero dice la escritura que cada uno de ellos soltó la piedra y se fueron. No pudieron, porque ellos mismos también tenían pecado escondido en sus corazones. Lo que pasa es que el fariseo sabe cómo enmascarar el pecado. El fariseo se ha hecho experto en aparentar algo que no es. Sonríe, saluda, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Pero cuando cierra la puerta, se enmascara un monstruo. Está lleno de envidia, lleno de celo. Te dijo Dios te bendiga, pero no significó Dios te bendiga. En su corazón está hablando otras palabras. Y Jesús conocía a esta gente, por eso le ardía en su corazón a Cristo cuando se topaba con los fariseos. Cuando Jesús dijo: el que sea libre del pecado, que arroje la primera piedra, se fueron. Jesús en ese momento dice: nadie, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Pero le dijo: pero no peques más. No regreses a esa vida de pecado. Ahora vive una vida de perdón en mí. Ese es el Cristo que yo sirvo. Y si hay alguien en esta mañana, si hay alguien viendo ahí en redes sociales o por YouTube o escuchando en el radio, y tú vienes o estás sentado aquí o allá arriba, hermanos, usted está sentado y me escucha, amigo que quizás nos estás visitando, a lo mejor tú dices: ven, todo el mundo me condena, he fallado en esta vida, la verdad, no he hecho las cosas como debería de hacerlas. Y tú has venido en esta mañana. No, yo quiero que tú sepas una cosa: que aquí en la iglesia del pueblo no tenemos piedras para arrojarlas hacia ti. Aquí en la iglesia del pueblo no estamos para condenarte. Aquí en la iglesia del pueblo extendemos nuestra mano y te decimos: hermano, hermana, levántate en el nombre de Jesús. Levántate con la gracia y la misericordia y el amor que el Padre tiene hacia ti. Levántate, porque nosotros no estamos en ninguna posición para condenar a nadie. El que trae juicio es Dios, y del juicio le pertenece a Dios. A mí me pertenece amarte y abrazarte y recibirte y decirte: déjame te enseño un camino más grande. Oh, yo me gozo con Jesús. Pero en el capítulo 23, hermano, Jesús no era el mismo como fue con aquella mujer que fue arrojada a los pies de Jesús. En el capítulo 23, Jesús trata con los fariseos y los trata severamente. Vuelvo a repetir, los llama hipócritas, guías ciegos, necios,
sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. A ellos Jesús no les extendió misericordia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta era la gente que cargaba Biblia. Esta era la gente que conocía la Biblia. Esta era la gente que conocía la Escritura. Sin embargo, leía la Biblia, leía la Escritura, pero no había transformación dentro de ellos. De nada nos sirve a nosotros leer la Biblia si no nos transforma. Porque la Biblia, hermano, no es un libro cotidiano como un cookbook o un libro de la historia o un libro cualquier. Digo un amén cuando lo encontró. Mateo capítulo 24, verso 1. Y dice la palabra, cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Si usted lee Marcos 13, 1 al 2 o Lucas capítulo 21, 5 al 6, son los versos, ¿verdad? Son los versos que se unen para pintar un retrato más amplio de lo que estamos leyendo ahorita. Usted se daría cuenta que los discípulos, cuando se acercaron a Jesús, se acercaron para maravillarse del templo. Estaban maravillados de las piedras preciosas, del edificio grande que edificaron sus antepasados. Pero aquí en este verso nos enseña varias cosas. Uno, nos enseña que Jesús se alejó del templo. Jesús se alejó de Jerusalén. Cuando hablo de Jerusalén me estoy refiriendo de la área del templo. Y cuando Jesús se alejó, dice la Biblia que fue y se sentó en el monte de los olivos. Y desde ese monte, si usted va a un mapa, busca un mapa, usted va a mirar que el monte de los olivos está muy cercano a donde estaba el templo de Jerusalén. Y cuando Jesús se sentó en el monte, viendo hacia abajo, podían ver el templo, ¿verdad? A una proximidad. Y viendo el templo, Jesús comenzó entonces a hablarle a los discípulos y hablar una cosa seria. Y el monte, el sermón del monte de los olivos, o el capítulo 24, es conocido como un sermón o un capítulo de la escatología, que tiene que ver con los tiempos del fin. Y lo que vamos a estar tratando, no en mucho detalle, pero vamos a ver algunos versos. Verso 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? O sea, ¿ves el templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow. O sea, imagínense, los discípulos estaban maravillados con el templo. Wow, mira el templo, Jesús. Me imagino que le estaban dando un history tour ahí a Jesús. Look at the temple, Lord. Mira el templo. Es el templo de Salomón, construido por Zorobabel, después reconstruido en el tiempo de los Macabeos, y después todavía reconstruido por Herodes y por nuestros antepasados. Mira la hermosura de este templo, Jesús. Tiene cientos y cientos de años y no ha sido nadie lo ha podido derribar. Se introdujo una nueva religión, los Islam, los musulmanes, Mohammed, y ellos decidieron construir encima de esas ruinas el templo, the Dome of the Rock, un templo de los musulmanes. Y hasta este día ese templo está edificado, pero en la profundidad de la tierra, ahí está el templo de Salomón. Y los judíos hasta este momento, ellos están esperando que ese templo, le llaman el templo de Ezequiel, están esperando que ese templo sea renovado y sea edificado una vez más para recibir el Mesías. Están esperando todavía el Mesías.
cuando el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Jesús dijo: a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. ¿Verdad? Es lo que dice la Biblia, Juan 1:12. A los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Pero aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, no sentado, no parado, perdón, sentado, porque los rabinos sentados enseñan, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Yo creo con todo mi corazón que esta pregunta fue inspirada por el Espíritu Santo, porque es una pregunta tremenda, es una buena pregunta, hermano. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mira que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Vaya conmigo al verso 24, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaren, si fuera posible, aún los escogidos. Brinca el verso 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está, ¿qué, hermano? Cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, thank you, no pasarán. Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y por último, el verso 42, por favor. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero romanos, y todavía estaba el templo sólido en su lugar, y estaban maravillados del templo. Pues es que tiene que entender a los discípulos, hermano. Los discípulos eran de Galilea, o sea, no habían edificios en Galilea. Y cuando vinieron a Jerusalén y veían los edificios, se quedaban con la boca abierta. Es como cuando nosotros venimos del rancho, ¿verdad? Y llegamos a Houston y vemos los skyscrapers y nos quedamos like, wow, man, that's awesome, that's amazing, qué hermoso, qué grande. Luego, gracias a Dios, porque aquí se encuentra entre nosotros mi papá aquí me acompañó. Papá, si puede levantar tu mano, ese es mi padre, hermanos. Gloria a Dios. Y mi papá y mi familia somos de allá de Vallehermoso, Tamaulipas. No sé si alguien conoce por allá, Vallehermoso, Tamaulipas. Allá es mi familia, hermano, del Realito y Río Bravo y Santa Polonia. Bueno, de allá somos. Me imagino que cuando mi papá primero vino allá de Santa Polonia, pues allá, hermano, no hay edificios, hermano. Es un pueblo bicicletero. No tenemos, ni hay semáforos, hermano, no hay ni un semáforo ahí. Me acuerdo cuando íbamos para allá, para el rancho, hermano, cuando me iba a bañar o teníamos que hacer las necesidades, el baño. Mi papá me decía: allá está el baño. ¿Dónde? Allá en la parcela. Tenía que irme a la parcela, hermano, allá estaba escondido el baño. Imagínense. Solo que sí eran los galileos.
Los discípulos de Jesús no estaban impuestos a las cosas grandiosas que vieron. Y cuando vieron el templo se quedaron impresionados. Pero Jesús tenía una misión. Jesús sabía que era el día martes, que nomás eran cuantos días para su crucifixión. Y Jesús lo que iba a hacer en el capítulo 24, iba a dar una revelación que totalmente les iba a pasar por encima. Yo no soy bueno para la química o las ciencias, hermano. Me acuerdo en la clase de química, cuando estaba el profesor hablando de la química, nomás se me like, no sé qué lenguaje está hablando este hombre. Y así era con los discípulos. Jesús comienza a exponer el sermón del monte, las cosas del fin. Y Jesús sabía que ellos no lo iban a entender, pero la palabra no era para ellos. La palabra era para nosotros. Jesús entonces dice: no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso sucedió al pie de la letra. En el año 70, con el General Titus, entró los romanos y destruyeron por completo el templo. Ese templo grandioso fue derribado en el año 70. Y hasta este momento, hermano, no ha sido edificado. Es más, encerraría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. We have a lot to cover. Let's do it in 8 minutes. 8 minutos. En primer lugar, Jesús dice: estar preparados. Nadie sabe la hora exacta de la venida del Hijo de Dios.